Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde estén. Los que están por Europa ya a última hora de la jornada, los que están en el oeste de Estados Unidos estarán todavía con todo el día por recorrer. Y aquí más o menos en el medio, en Brasil, estamos ya en la última parte de la jornada. Vemos que de muchas partes del mundo ya se han conectado, vimos Miami, Los Ángeles, de El Salvador, de México, de Brasil, de Florida, el amigo Jake, la verdad es que de muchos lugares y eso nos pone realmente muy contentos. Tenemos cada jueves la gran alegría, terminamos con mucha alegría de lo buenas que son las charlas y de lo bien recibidas que son. Y eso nos anima a seguir proponiendo más y más difusión de nuestra cultura sefaradí que tanto nos gusta y que tan universal es, no solo para sefaradíes, y eso se nota en el público que viene. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves más con este tema tan interesante de hoy. Y vamos a hacer primero algunos anuncios y los repetiremos al final para que nos sigan acompañando en todas las actividades del Centro Cultural Sefarad. Nuestra próxima actividad va a ser el domingo al-Had, que decimos en ladino, el 16 de agosto, en nuestro nuevo ciclo que inauguramos el domingo pasado, Encontros de al-Had, Musafires y Balabayes, donde 8 instituciones nos reunimos para hacer actividades enteramente habladas en ladino. Y el próximo domingo, como dije, el 16 de agosto, tenemos el honor de tener como balabaya, como dueña de casa, a Rachel Amado Bornik, la fundadora de la Vino Comunidad, y al padre de nuestras grafía que usamos moderna en el ladino, que es Moshe Shaul, entre otras cosas, ¿no? Que de lo tanto y de lo mucho que hizo y que hace. Tenemos el 18 de El agosto, martes el a las martes, 7 de la tarde. el acto de la Shoah Sefaradí que se hace en Buenos Aires para recordar los mártires y los sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, de Roda, Salónica y Kos, y incluye todas las comunidades sefaradíes. Y nuestro siguiente jueves, una charla para no perder, Canticas de los Abuelos, con uno de los mayores investigadores y musicólogos de nuestra querida tradición musical sefaradí, el profesor Edwin Ceruzzi, que es director de investigaciones en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Así que al final se los vamos a recordar un poco y si tienen alguna duda o quieren consultar alguna fecha, nos pueden escribir a ccsefarad, a info@ccsefarad.com o a esefarad@esefarad.com. Muy Muy bien, bien. en nuestro portal sfarad.com está toda la agenda y si se suscriben todas las semanas recibirán qué es todo lo que viene. La verdad es que tenemos una programación que ya está hasta octubre con algunas personalidades increíbles. Esto de estar encerrados a la vez nos abrió el mundo, así que tenemos gente desde Israel hasta de Tucumán podemos tener, mira. Sí, tenemos una invitada muy especial y muy querida por nosotros, amiga de muchos años, una profesora, la voy a presentar como se merece, con todos sus honores y su historia profesional. Tenemos invitada a la profesora María Esther Silverman de Sigüina, que ejerció la docencia hasta 2011 como profesora titular de instrucción a la, introducción a la literatura, introducción a los estudios literarios y medios de comunicación social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina,
de la cual también es egresada. Dirigió el Instituto de Literatura Española en esa misma universidad y como investigadora tuvo a su cargo la dirección de varios programas y proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica vinculados a la cultura sefaradí en Tucumán. Es autora de libros de literatura española y argentina, de medios de comunicación social y de cultura sefaradí en coautoría, y también ha publicado numerosos estudios en revistas especializadas, actas de congresos y simposios nacionales e internacionales, y claro está, tiene una gran cantidad de artículos y notas de difusión en diversas revistas y suplementos también dentro y fuera de nuestro país. De lo que nos va a hablar hoy la querida María Esther nos va a contar sobre la relación entre diferentes culturas atravesadas por creencias, ritos, supersticiones, utilizando como ejemplo la ruda, para mostrar la simbiosis intercultural que se ha dado y se sigue dando en América. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola María Esther. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en este ciclo de cultura sefaradí que al momento va teniendo un gran éxito y una gran resonancia, como dijo Marcelo, en distintos lugares, no solo de América, sino también de Europa. Me voy a referir, como anticiparon, a lo que conocemos sobre la ruda. Quizás el tema resulta un tanto extraño, pero en realidad, en el mes de diciembre de 1998, al borde del nuevo milenio, me vi sorprendida al leer en el diario de la circulación local, La Gaceta de Tucumán, lo siguiente: la ruda y las bebidas cola no sirven para tomar sol. Muchas jóvenes, en su afán de acelerar el proceso de bronceado de la piel, acuden a estas recetas. Aplican sobre la piel agua de ruda o una infusión hecha con hojas de la planta de ruda. Luego se exponen al sol y los efectos pueden ser graves. Una informante decía al respecto que ella no tenía problemas para broncearse porque era morocha, pero que sí vio las quemaduras que le provocó a una amiga que se echó té en todo el cuerpo y se puso a tomar sol en Amaicha del Valle. Con menos de 2 meses de diferencia, de 1999, se publicó otra noticia en el mismo periódico local vinculado al caso de los 3 hermanos Tolosa poseídos por el demonio en un paraje al sur de la provincia de Tucumán. Entre los vecinos de los arroyos, el temor domina a casi todos. La mayoría se aferró a crucifijos, algunos de gran tamaño, e incluso a hierbas y plantas como la ruda, que aseguran contrarresta los malos espíritus. Cuando se pone el sol, comienzan los padecimientos. La gente se concentra en la casa del Tolosa y reza hasta el amanecer. A veces se escuchan gritos y corridas cuando los muchachos sufren convulsiones. Esto es como un infierno, dijo una vecina. Quedé muy sorprendida por las manifestaciones espontáneas de la gente. Estos gestos y actitudes decían algo y proponían un desafío en la lectura de estos hechos, seguramente repetidos a lo largo de muchísimo tiempo y en lugares diversos. ¿Y cuál era esa creencia? Hierbas y plantas como la ruda contrarrestan los malos espíritus. Este suceso nos afianzó en la búsqueda de testimonios y argumentos que tuvieran como protagonista a la no tan bien conocida ruda. Si bien la mayoría de los vecinos, según el cronista, se aferró a crucifijos, algunos de gran tamaño, confiando en la protección divina para protegerse del mal y combatir al demonio, porque son creyentes católicos, el signo de la cristiandad, la cruz, pareció no ser suficiente defensa cuando del demonio se trataba, razón por la cual los vecinos se aferraban además a hierbas y plantas como la ruda, que contrarrestan los malos espíritus. He aquí la conjunción
entre lo sagrado de la religión cristiana y lo profano transmitido por tradición oral. Sagrado y profano, religión y magia juntas en un ritual colectivo donde lo racional e irracional tampoco encuentran límites precisos. Estaba ante la evidencia de algunas creencias y costumbres que se remontaban a la antigüedad clásica, que habiendo perdurado durante la Edad Media, aparecían ahora aquí, en Sudamérica, en la región del norte argentino, donde la población ofrece un claro ejemplo de mestizaje, no solo cultural, sino étnico, con predominio de lo nativo e hispano. El 1 de agosto de este año, en el mismo diario mencionado, dedicaban media página de información general al tema de la ruda. Decía, iniciar agosto con el té de ruda, un viejo hábito, para defenderse de un mes con mala fama, creencia popular abonada por el clima y la superstición. El cuerpo de la nota abundaba en detalles vinculados a la costumbre entre la población de la provincia de tomar cada 1 de agosto la taza de té de ruda antes de levantarse de la cama, es decir, en ayunas. El meteorólogo del diario opinaba que tal vez era porque agosto es ventoso, seco, con pocas lluvias y bajo índice de humedad, características que enrarecen el medio ambiente ya que el polvillo en suspensión forma una densa bruma que afecta a las vías respiratorias y los ojos, generando también problemas alérgicos en las personas. Y agregaba que además de lo dicho, el mes de agosto tiene otras facetas que van más allá del clima y del estado del tiempo, las supersticiones. Muchas familias conservan la costumbre de ingerir las hojas de ruda en forma de tisana. Hoy, las herboristerías son las principales comercializadoras y difusoras de yuyos y plantas medicinales que, como la ruda, poseen múltiples usos. El dueño de una herboristería cuenta que la gente prepara con tiempo el té de ruda, caliente o frío, para tomarlo el 1 de agosto. Y explica que a la ruda se la usa medicinalmente como digestivo y contra los parásitos, y que el curanderismo le da múltiples usos y justamente es lo que más ha aprendido en la gente. Sirve para sahumar, para hacer baños de descarga, ya sea a la persona o lavando los ambientes de una vivienda, incluso las veredas. También es costumbre, según informa el periodista del diario, en el Nordeste y el Chaco, beber caña o alcohol con ruda cada 1 de agosto a primera hora. Se maceran hojas de ruda con caña, guaripola, para aventar los males de agosto y se beben al menos 3 traguitos seguidos de la bebida al iniciar la jornada. En Corrientes, la gente acostumbra a beber té de ruda con whisky en los bares. Entre otras cosas, me llamó mucho la atención el comentario de la dueña de una santería consultada por el periodista del diario, a quien le da indicaciones precisas acerca de cómo confeccionar un amuleto personal. Decía, se juntan pequeñas porciones de trigo, de malas ondas, romero, azúcar, que atrae la buena suerte, y granos de incienso, tranquilidad, convierte la energía negativa en positiva. Luego coloco los elementos en una bolsita confeccionada en paño rojo que llevo prendida en alguna prenda interior. El amuleto es intransferible, es decir, que no le sirve a otra persona. Decía que me llamó la atención porque guardando las distancias, este tipo de amuleto o talismán en forma de bolsita de tela también acostumbraban a confeccionar a mano las madres y las abuelas judías sefardíes para proteger del mal de ojo o de la ojeadura, no solo a ellas y a sus hijas, sino también a sus bebés. Cuando interrogué a una informante sefardí sobre este amuleto, me explicó que se trataba de una quemeyá,
una especie de talismán confeccionado con una bolsita de tela cosida a mano que se rellena con un diente de ajo, 7 clavos de olor, un botón colorado, una miga de pan, un trocito de ruda y un tabán de gameo, es decir, un hueso del talón del camello. Esa bolsita se la prendía con una traba, ya sea en el pañal del bebé o en el corpiño de la mujer, con el fin de proteger contra el mal de ojo. Llevada por la curiosidad, busqué en el Dictionnaire de Judeo-Español de Joseph Nehama sobre una kemeá y supe que es palabra de origen hebreo y significa amuleto, talismán, fetiche, al que se le atribuye un poder milagroso de protección, que se lleva siempre con uno y era de uso corriente. Pero la kemeá era preparada por un escriba, a menudo conocedor de la cábala práctica. Consistía en una bolsita de cuero que guardaba en su interior invocaciones a los ángeles, a los espíritus benéficos. Se la colgaba el cuello con un cordón o cadenita y se llevaba a la vista u oculta en las ropas. Los accidentes de los malos espíritus. Dentro de nuestras vivencias como miembro de una comunidad que constituye una minoría cultural en el país y en la región, los judíos sefardíes guardábamos en la memoria hechos y usos también vinculados con la presencia y el uso de la planta de ruda en la vida cotidiana. Eso agudizó mi curiosidad por saber en qué punto existían contactos capaces de vincular una costumbre que aparecía en esta región del país, en la población de religión católica, con usos traídos por inmigrantes de religión hebrea, descendientes de aquellos sefardíes que abandonaron la península a fines del siglo XV. Este hecho, que ya mostraba ciertas facetas complejas, se complicó aún más frente a otra manifestación y en el de la cultura popular en nuestra provincia y en el noroeste y el nordeste del país, la costumbre de beber té de ruda en ayunas cada 1 de agosto. Este ritual se extendía y prendía con más fuerza entre la gente. En la mayoría de los casos no se sabía decir de dónde procedía esta costumbre, ni el porqué de la misma, salvo tener una idea general y vaga asociada con la salud y las enfermedades propias del mes de agosto. Algunos respondían que era para alejar los males y proteger la salud porque el mes de agosto es peligroso. También le atribuían a los cambios bruscos del clima, a los vientos calientes, las corrientes de aire seco, que hacen mucho daño a las personas. Sin dudas, el mes de agosto, al menos en el noroeste de la Argentina, tiene mala fama porque se cree que afecta sobre todo a los pulmones y al corazón y que mata a mucha gente. Por consiguiente, no es de extrañar que hayan surgido rituales y conjuros que perduran en la actualidad para protegerse y alejar los males posibles que acarrea la llegada de este mes. Tiempos pasados, la gente se mostraba renuente, se sentía avergonzada de reconocer o comentar que también tomaba té de ruda el 1 de agosto. Actualmente se ha generalizado tanto este hábito que para esa fecha se ofrece té de ruda en los bares céntricos y hasta en las oficinas de la administración pública. De hecho, me encontraba frente a una costumbre, hábito o ritual que no me ofrecía argumentos claros para explicar la razón de esta práctica. En ella se mezclaban elementos de diversos órdenes, creencias en virtudes medicinales de la planta, pero también al umbral de lo racional para adentrarse en el terreno de lo simbólico. Todo lo antedicho me puso en el convencimiento de que el dicho popular, más conocido que la ruda
barco tan conocido como la Ruda no era tanto así. Y la primera pregunta que me salió al paso, movida por la curiosidad, fue indagar si la ruda era una planta de origen americano y si era cierto que se podía hablar de ruda macho y ruda hembra. ¿Y qué había detrás de esa fecha tan particular, el 1 de agosto? En primer lugar, la planta de la ruda procede de los países orientales y del Asia Menor. No es planta de origen americano. Y llegó a América siguiendo la ruta del conquistador y de los inmigrantes. En segundo lugar, la gente habla de ruda macho y ruda hembra, pero no existe tal diferencia. No hay dos tipos de rudas, una hembra y otra macho. Lo que se conoce en la práctica botánica es que la planta es hermafrodita. Esta diferencia que el común de la gente hace tiene que ver casi con seguridad con el tamaño de las hojas de una y otra especie o variedad de ruda. A las plantas de hojas más grandes las consideran ruda macho y a las hojas más pequeñas ruda hembra. Asocian al tamaño de las hojas su mayor fuerza y poder. En cuanto a la ruda y el 1 de agosto, al indagar sobre la significación del 1 de agosto, salió a relucir la importancia que tiene ese día y todo el mes de agosto entre la población de la región andina y de América del Sur, ya que en ese periodo se honra a la Pachamama o Madre Tierra y da comienzo la época de la siembra y de la marca de los animales. El culto a la Pachamama tiene carácter íntimo familiar, pero también adopta en ocasiones carácter público. ¿Qué sucede el 1 de agosto? Ese día se pelean los 4 elementos: agua, fuego, aire o viento y tierra. El enfrentamiento de los elementos llevaría a un peligro inminente para la tierra, es decir, para la Pachamama, e instauraría el caos. La tierra entra en conflicto el 31 de julio en altas horas de la noche. Tras 12 horas de lucha, al mediodía del primer día de agosto, la tierra está en peligro de ser vencida. El fuego podría incinerarla y terminar con su fecundidad. El agua anegarla y terminar con su consistencia. El aire o el viento podría dispersarla y terminar con su estabilidad. Y entonces el mundo dejaría de ser la morada del hombre. Pero los hombres perciben el peligro que corre la tierra, la Pachamama, y acuden en su ayuda con el ritual al mediodía. Hombres y mujeres son actores que se han escapado del tiempo cotidiano y se han introducido en un tiempo sagrado a la espera de lo que va a suceder al día siguiente. Los hombres permanecen en vela durante la noche del 31 de julio mientras se cocinan los alimentos que se van a consumir y van a ofrendar al día siguiente. El 1 de agosto, al mediodía, se escoge un lugar en un terreno a cielo abierto, huerto, jardín, patio, diferente de donde se transita habitualmente. En ese sitio se abre un hoyo en forma redonda, un centro que se convierte en espacio sagrado de donde emana sacralidad y fuerza. La idea principal es que a través de ese centro que los participantes saúman, juntamente con los espacios de la casa como purificación y protección contra los males, entran en comunicación las 3 zonas cósmicas y a la vez los hombres entran en comunicación con la Pachamama mediante ese espacio sagrado abierto en la tierra. El humo del sahumerio debe llegar a la divinidad y al lugar donde sucedió el enfrentamiento con los otros elementos y que se supone debe estar concluyendo.
Cuando los rayos del sol atraviesan perpendicularmente el círculo, se instaura un tiempo y un espacio sagrado y ese sitio queda cosmizado, ordenado. Los que lo rodean lo protegen del caos que está fuera y a la vez participan de lo sagrado que emana de ese lugar. Y permanecer cerca de ese espacio es suficiente para recibir su fuerza. Antes de que concluya la ceremonia, se le ofrece a la Pachamama comidas preparadas especialmente con productos y frutos de la tierra, bebidas, hojas escogidas de coca, cigarrillos nuevos o encendidos que se ponen en el hoyo abierto en la tierra. De ese modo, la divinidad se recupera durante el periodo que resta desde el mediodía hasta la medianoche del 1 de agosto, suponiendo que en el ínterin los elementos irán calmándose y ordenándose poco a poco. Cuando concluye la ceremonia, el centro se cubre con una piedra plana que indica el lugar que no se debe profanar y se lo descubrirá al año siguiente para repetir el ritual. El 1 de agosto en los valles y región andina se hacen libaciones para rendir culto a la Pachamama y se renueva la tierra para que las cosechas sean abundantes. En consecuencia, la costumbre observada en la actualidad guarda íntima relación con un ritual tan antiguo como los pueblos andinos. La Pachamama representa la religión de los humildes, de los subyugados. El 1 de agosto, el rito del 1 de agosto, es una acción simbólica enmarcada en una religiosidad agraria de extensa y larga raigambre en América del Sur, según pude investigar. El hecho de haber sido los pueblos del noroeste argentino tributarios del Inca hace posible remontar su práctica al siglo V. Pero el culto dedicado a la Pachamama debió surgir alrededor de 6.000 años antes de Cristo, cuando los pueblos de la región andina se comenzaron a establecer y abandonaron el nomadismo. Los primeros cultores de la Pachamama habrían sido tanto las tribus quechuas como aymaras. La tierra se manifestaba ante los hombres generosa, pródiga en frutos. Era la dadora de existencia en forma inagotable. Curiosamente, a pesar de lo antiguo del culto, la divinidad telúrica no ha sido sustituida por una divinidad agraria. La Pachamama siguió siendo la dueña del lugar, y aunque el Incario trajo la religión solar al dios Inti, el culto a la Pachamama persistió y en nuestros días convive con el cristianismo por igual razón. El día 2 de agosto, la vida encausa su ritmo normal. Se ha generado totalmente el tiempo-espacio. Una vez más, se ha recuperado el cosmos del caos y es el hombre quien ha ayudado a su salvación en colaboración con la divinidad telúrica. La planta de ruda es una de las cosas que fueron traídas desde la península ibérica por el conquistador junto con el culto católico. La ruda llegaba precedida de muchas condiciones que la hacían apta para defenderse de los malos espíritus, con condiciones explícitas de causar el aborto en mujeres embarazadas, como para suponer que también podía ser útil para abortar cualquier situación desfavorable mientras alejaba a los espíritus malignos y purificaba el ambiente. El sahumado con romero y ruda se hacía para esa fecha. Se colocaban las hierbas en un brasero con carbón y las personas debían pasar por encima del humo para sahumarse y de ese modo
purificar el cuerpo y alejar de sí toda cosa mala. Con igual sentido, se toma té de ruda el 1 de agosto, vinculado con ese mundo mítico y simbólico. Pasemos ahora a considerar la ruda y los sefardíes. Siguiendo la huella de la tradición y las costumbres conservadas entre los miembros de la comunidad sefardita de Tucumán, se puede decir que la ruda es una planta muy popular y con diferentes aplicaciones dentro del hogar sefaradí. Los usos y virtudes que se le reconoce han sido conservados por generaciones y transmitidos a través de la palabra de padres a hijos. Algunas creencias le confieren a la ruda un poder capaz de ayudar a alejar el mal, tanto del hogar, donde no falta la ruda, como de las personas más débiles e indefensas, tales como niños pequeños o mujeres en trance de parto, a los que se protege con gajos de ruda. Por su olor penetrante, también se emplea a veces para recitar la bendición que alude al sentido del olfato o la respiración, Boré, Minei, Besamim, en hebreo, en el servicio litúrgico, en el rezo de la Abdalá, en hebreo, que quiere decir separación, al finalizar el descanso sabático y el comienzo de una nueva semana. No es casualidad que, siendo la comunidad sefardí descendiente por la vía directa a través de varias generaciones de aquellos hispano-hebreos que salieron primero de España en 1492 y después de Portugal en 1498 por igual motivo, conserven entre sus costumbres el uso y la aplicación de la planta de ruda para diversas ocasiones. Es verosímil que aquellos hombres y mujeres llevaron al exilio juntamente con la lengua y sus costumbres esta de la ruda. Y a tal punto perdura esta tradición y uso que es posible recoger actualmente testimonios de miembros de la colectividad judía sefardí de primera, segunda y hasta de tercera generación de inmigrantes venidos al país preferentemente de Turquía, que conocen acerca de la ruda. La señora Matilde de Crudo, ya fallecida, ama de casa, nacida en el seno de una familia de origen sefardí de La Rioja, pero residente en San Miguel de Tucumán desde hacía muchos años, contaba que, desde muy joven, una empleada doméstica les había enseñado a tomar té de ruda macho en ayunas el 1 de agosto para alejar la mala suerte y tener buena salud. Recordaba a la señora de Crudo que una vez casada le nació su primer hijo un 1 de agosto. En esa situación, su esposo fue al sanatorio a verlos a ella y al recién nacido. Y lo primero que recuerda que él le preguntó fue si había tomado té de ruda ella y el bebé. Y ella le respondió que sí, que al bebé le había hecho probar el té con la punta del dedo. En el relato de la informante se dice que una empleada doméstica le había enseñado esta costumbre cuando ella era muy joven. Es decir, que ella había incorporado y asimilado a las propias prácticas de su tradición una práctica cultural ajena a la de su propio grupo comunitario. Y es casi seguro que nunca se preguntó, ni ella ni su esposo, en dónde tenía origen esta costumbre. Lo más probable es que, dados los conocimientos recibidos por vínculos familiares y por tradición oral de los usos y virtudes de la ruda, hayan adoptado esta costumbre sin considerarlo en ningún momento como un hecho de desviación de la religión de sus mayores. La misma informante se encargó de recordar otras costumbres que sí son propias de una tradición a la que ella y su esposo pertenecían al momento del relato. Por ejemplo, lo que le enseñaron sus tías.
que había que poner planta de ruda entre las sábanas y bajo la almohada para el mal de ojo, que siendo adolescente sufría de atrasos menstruales y su madre la hacía beber té de ruda para ayudar a bajar el periodo, y que se usaba llevar una matita de ruda cuando había una mujer que estuvo de parto para colocar en la almohadilla del bebé. Su madre, recordó, ponía ruda entre la faja y el pañal de los recién nacidos para ahuyentar el mal de ojo. En la convivencia diaria se produce permanentemente el intercambio y la asimilación de prácticas culturales ajenas al grupo étnico-religioso al que se deben las raíces. Podríamos dar muchos ejemplos para ilustrar esto. Basta recordar el acostumbramiento y la adopción rápida al consumo de la yerba mate por los inmigrantes judíos y no judíos, y el consumo del asado criollo. Otra informante sefardí, la señora Catalina de Saúl, nacida en Tucumán, ama de casa, contaba que la ruda se usaba mucho en la familia de su madre para contrarrestar el mal de ojo. A los recién nacidos se les ponía una ramita de ruda dentro de un libro de rezos debajo de la almohadita para protegerlos del mal de ojo. En las casas tenían siempre plantas de ruda en macetas o en el fondo. La informante recordaba que en su juventud se acostumbraba a enviar a las recién paridas una bandeja con mogadós y mostachudos, típicas confituras de pasta de almendras y de nueces molidas, y una matita de ruda adornada con papel dorado. La informante admitía que sabía la propiedad abortiva que se le atribuía al té de ruda. El señor Rubén Keter, que en paz descanse, tucumano, de profesión comerciante, hijo de sefardíes, primera generación nacida en el país, cuando le pregunté si sabía que la ruda se usaba en la ceremonia de la circuncisión, recordó que en el bautismo de sus 2 hijos varones se habían preparado gajitos de ruda, en cuyos tallos habían puesto papel plateado para distribuir entre los asistentes, porque así se acostumbraba antes. Y recordó que algunas veces había visto gajitos de ruda en el templo para la bendición del Besamim, en lugar de otros perfumes, para el rezo de Abdalá al finalizar el Shabbat o sábado. En su familia, según agregó, se usaba la ruda como buena para defender del mal de ojo. Su esposa Miriam, que lo acompañaba en la entrevista, recordó a su vez que su suegra acostumbraba a colocar debajo del colchoncito del recién nacido un gajo de ruda con un cuchillo dentro de un libro de oraciones en hebreo. Eso era a modo de protección del bebé hasta que se le hiciera la circuncisión. De la memoria familiar, yo puedo rescatar lo siguiente. Mi abuelita, doña Alegre Pinto, nacida en Marruecos y emigrada con su familia a Palestina, conoció al abuelo Abraham Levi, llegado desde Beirut a Jerusalén. Se casaron allí y con una hijita de brazos llegaron como inmigrantes a la Argentina. Ella hablante del español como lengua materna, él hablante del árabe. De los años de infancia y adultez vividos en San Miguel de Tucumán, recuerdo la casa donde vivieron ambos. Una enorme casa con grandes patios y fondo arbolado, donde no faltó nunca el olor penetrante de la ruda, que crecía abundantemente en grandes macetas colocadas a la entrada del primer patio que daba acceso al centro de la casa. En ciertas ocasiones, la abuela cortaba una ramita de ruda y la llevaba consigo para colocarla, por ejemplo, bajo la almohada de algún nieto o bisnieto recientemente nacido en la familia al que iba a visitar. Esa costumbre tenía un significado que después pude conocer. Para el nacimiento de nuestra hija, ella hizo eso y además le trajo como obsequio un dije de oro que representaba
una manito con el puño cerrado sobre el dedo pulgar. Era una yad, en hebreo, mano, con sus 5 dedos cerrados o abiertos sobre el pulgar, según creencias arraigadas desde antiguo entre los judíos sefardíes para proteger del mal de ojo y de las miradas envidiosas al que la llevaba. Pude saber tiempo después que el número 5, Hamse, se asociaba con objetos sagrados, por lo que adoptaba un carácter protector. Los 5 libros que componen el Pentateuco o la Torá, el Antiguo Testamento. Las 5 leyes que contienen cada una de las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés y al pueblo de Israel. Según se cree, el recién nacido, si es un varón, está indefenso hasta que se le practica la circuncisión o Berit Milá, en hebreo, pacto de la circuncisión. Esto acontece al 8º día de su nacimiento si el niño está con peso y condiciones físicas normales. ¿Indefenso ante qué o quién? Hay comunidades sefardíes muy conservadoras, donde se cumplen algunos ritos especiales a fin de resguardar a los pequeños y a sus madres, sobre todo durante la vigilia de la circuncisión. Se cree que hay fuerzas del mal y espíritus que pueden querer dañar al pequeño, y muchas veces estudiantes de las yeshivot, escuelas de estudio de la Torá, montan guardia la noche previa al Berit Milá con rezos que alejan a los malos espíritus. Hasta hay quienes con un cuchillo rapan las paredes del cuarto donde descansa el niño y la madre para alejar espíritus supuestamente adheridos en ellas. Al respecto, se cuenta de una figura legendaria de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío, Lilith, que habría sido la primera esposa de Adán en el jardín del Edén. Cuando Adán quiso poseerla y se colocó sobre ella, Lilith, que no se consideraba inferior a Adán, se ofendió y huyó volando hasta llegar al Mar Rojo, donde se unió con Asmodeo, el rey de los demonios. Lilith, creada antes que Eva, encarnaba la belleza maligna y se la consideraba diosa de la oscuridad. De su unión con Asmodeo nacieron infinidad de espíritus errantes, unos de sexo femenino, que seducían por su belleza a los hombres durante el sueño, y del semen de esos hombres creaban nuevos demonios. También los Ilims, otros espíritus demoníacos, descritos como seres cubiertos de pelos que mataban a todos los niños menores de 8 días aún incircuncisos, razón por la cual eran muy temidos. ¿Por qué? Porque esa fue la venganza de Lilith, la diosa de la oscuridad, dado que cada día le eran asesinados 100 hijos por los arcángeles de Jehová. Volviendo al tema de la ruda y su empleo, cuando algún varón de la familia cumple 13 años de edad, en ocasión del festejo del Bar Mitzvah, hijo de los preceptos, todavía se acostumbra en algunas comunidades sefardíes del país obsequiar a los presentes pequeños gajitos de ruda con el tallo envuelto en papel plateado. En una entrevista mantenida durante la permanencia en Buenos Aires en noviembre de 1999 del doctor Jaime Vidal Cefija, catedrático de la Sorbona y autoridad reconocida por sus conocimientos y estudios publicados sobre la cultura sefardí, recordaba que su madre acostumbraba a poner gajitos de ruda entre las sábanas de su cama. También opinó que la ruda siguió el rumbo que tomaron los inmigrantes judeo-españoles en su exilio, y mencionó haber visto en uno de sus viajes a España macetas con plantas de ruda para la venta en la Costanera, en Barcelona, y que cuando preguntó qué uso le daban, el encargado no le supo responder.
Al respecto, puedo testimoniar que he visto macetitas con plantas de ruda en los kioscos que venden flores sobre la avenida Cabildo, en pleno barrio de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, lo cual significa que hay gente que actualmente compra ruda, pero no pude averiguar nada más. Paso ahora a considerar la ruda y el romancero. Para matizar el tratamiento del tema, nos queda hablar de la presencia de la ruda en el romancero sefardí. Gracias al empeño de investigadores como don Marcelino Menéndez Pidal y una larga nómina que imitaron su ejemplo, fue posible recoger y rescatar el tesoro lírico que se conservaba en la tradición oral judeo-española de generación en generación a lo largo de más de 500 años entre los ladinos parlantes de Marruecos, Rodas, Salónica, Esmirna, Estambul, Israel, los Balcanes, entre otros. Así es como han llegado hasta nosotros variadas muestras de ese romancero sefardí que se publicó profusamente en colecciones, se grabó en discos, cassettes, en compact discs y videos, poniendo en evidencia la riqueza y variedad del material, tanto lírico como musical, de esta tradición. Para esta ocasión, he seleccionado 2 textos porque en ellos se menciona la ruda. Ambos suelen figurar en el repertorio de los cantantes más conocidos del cancionero sefardí. Una matica de ruda y por la tu puerta yo pasí. Dice así: una matica de ruda, una matica de flor, me la dio un manzebico, me la dio un manzebico que de mí se enamoró, que de mí se enamoró. Hija mía, mi querida, no te eches a perdición, más vale un mal marido que me llore un nuevo amor, que me llore un nuevo amor. Mal marido, la mi madre, no hay más maldición. Nuevo amor, la mi madre, nuevo amor, la mi madre, la manzana y el limón, la manzana y el limón. Hay otra versión más completa que ofrece algunas variantes significativas y dice así: una ramica de ruda, una ramica de ruda, una ramica de flor. Hija mía, mi querida, dime a mí quién te la dio. Una ramica de ruda, una ramica de flor, me la dio un mancebico que de mí se enamoró. Hija mía, mi querida, no te eches a la perdición, más vale un mal marido que un mancebico de amor. Mal marido la mi madre, el pellizco y la maldición, mancebo de amor la mi madre, la manzana y el buen limón. Pasamos ahora al otro romancero seleccionado, por la tu puerta yo pasí. Por la tu puerta yo pasí, yo la topicerada, la llavedura yo besí como besar tu cara, como besar tu cara. Y ya hermosa nací yo, 3 en los mancebos, ya mi mamá me dejó, que haga lo más negro, que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasí con todos mis amigos, en tu ventana me posí tañendo mandolino, En la tu puerta me posí con un sacsí de ruda. Salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa, Hermosa sos en cantidad, honestidad no tienes, millones si me vas a dar, mi gente no te quieren, Nos ha llamado la atención particularmente un hecho. En ambos textos, la ruda aparece asociada al tema del amor.
en los dos textos la insinuación de los sentimientos amorosos y la invitación a gozar de la pasión encuentran el lenguaje apropiado en la ofrenda de una matica, de una ramica o de un tiesto de ruda que el enamorado ofrece a la mujer a la que pretende, sea ella casada o soltera. Pero si bien se mira, tanto en una canción como en la otra, el amor es visto desde la ideología que manifiesta fuertes marcas machistas propias del imaginario que el sujeto de la enunciación reproduce. En Por la tu puerta yo pasí, se destaca la actitud censora de la sociedad hacia la mujer soltera, particularmente cuando ésta adopta actitudes transgresoras por su liberalidad en el trato con el sexo masculino y por la actitud permisiva de la madre. Ya mi madre me dejó que haga lo más negro. Para el caso, son dos las condiciones que hacen que una joven soltera sea apetecible y codiciada por los hombres: ser bella y tener una buena dote. Pero frente a su conducta liberal, dichas cualidades no son relevantes. Hermosa sos en cantidad, honestidad no tienes, millones si me vas a dar, mi gente no te quieren. La opinión familiar, que refleja el sentir de la comunidad, no admite réplicas y con simples argumentos el varón expresa la causa por la cual ella no es la elegida para la boda. Honestidad no tienes, por lo tanto, mi gente no te quiere. Si ponemos el oído atento no solo a lo explícito del texto, sino a lo que está silenciado, esta canción pareciera querer aleccionar a las jóvenes para que reflexionen y consideren que los hombres disfrutan del amor y se divierten con las mujeres hermosas y fáciles, pero no se casan con ellas sino con las mujeres honestas. En una matica de ruda es elocuente el diálogo que mantienen madre e hija, tanto que evoca una larga tradición en la literatura española de mujeres mal maridadas, por lo cual se dejan vencer por la pasión y cometen adulterio, otro gran tema del romancero español. Ambas, madre e hija, ofrecen argumentos que son irreconciliables. La madre mira por la honra de la familia, mientras la hija defiende el derecho a escapar de la maldición de estar unida a un hombre sin amor. La madre habla de resignación, de seguridad, del peligro de exponerse a la deshonra y a la condena de la sociedad. Sus palabras, su presencia, contienen el desborde que pareciera insinuarse en las palabras de la hija, a la vez que dejan oír la censura social a las relaciones adúlteras. La hija siente la atracción del riesgo, de jugarse por alcanzar la dicha del amor, que puede insinuarse tan dulce como la tentadora manzana que hizo pecar a Eva, y agrio y doloroso como sugiere la idea del limón. La mujer casada, sin amor, sobrelleva una existencia sintetizada en los versos que expresan: mal marido, la mi madre, el pellizco y la maldición. La acción del adulterio no es explícita, a menos que debamos entender que la ruda, en determinados contextos, podría significar algo más que un presente de enamorado. Los textos que tenemos presente coinciden en este punto. La ruda, tal como otras plantas, raíces, flores y animales en la antigüedad y en la Edad Media, se asociaban al amuleto de amor. ¿Será una simple coincidencia la presencia profusa de la planta de albahaca en los carnavales del altiplano y del norte argentino, entre cantos, danzas y libaciones que llaman al amor de las jóvenes parejas? Amuleto de amor,
equívoco, pesar, arrepentimiento. Tal vez en eso se oculta la clave que acompaña la presencia de la ruda en estos lances amorosos tan bellamente expresados en los versos del romancero sefaradí. Y con esto termino mi charla de hoy. Muy agradecida por haberme escuchado. Muchas gracias Chuchi, como te decimos nosotros en confianza. Hermoso el tema, no creo que no ha quedado ningún aspecto de nuestras tradiciones y las tradiciones fuera de la comunidad judía sin repasar y sin tocar. Tenemos muchas memorias, en mi casa sefaradí, por ejemplo, mi abuela nos tejía con hilo celeste, azul, una quemea, que era como una bolsita con una pequeña manijita, y llevaba adentro todo lo que has nombrado. Así que, y nos la teníamos que prender, no importaba los perfumes que esa bolsita le daba a la ropa. Y solo por contar una anécdota, cuando recién nos casamos, yo no encontraba mi bolsita de cuando era niña, mi quemea. Y un día abrí un cajón y encontré maravillosamente adentro una nueva. Y nunca supe quién la puso entre la ropa nuestra. Así que maravilloso el milagro de la ruda. Bueno, invitamos a toda la gente a que haga preguntas. Ahora vamos a recorrer algunos de los mensajes que ya hay y muchas cosas muy interesantes de distintas partes, de distintos países. Sí, Chuchi, querías decir algo. No, decía que lo que Liliana comentó de su quemea de haber sido un milagro, que se reprodujo la quemea que tenías. Bien, a ver, tenemos, bueno, hay muchos saludos de México, Raquel, Leo de Río de Janeiro, desde Osorno en Chile, Florencia te dice grande mi bobe. Mi nieta. Saludos de Río de Janeiro. Mirá, es un placer escucharte, Chuchi, cariño Silvia Greenman. Sí, una amiga de toda la vida. Lorena desde Monterrey, bueno, saludos, saludos. Acá empiezan algunos comentarios. Luis Enrique Castro dice que en El Salvador se pone un escapulario con las 7 hierbas cosidas con aguja y se lo colgaban en el cuello. A la vez, en los recién nacidos, hasta los 5 años, se ponen un brazalete de oro con rojo. Sí, evidentemente todos esos son fórmulas para combatir el mal de ojo, la ojeadura. El color rojo o el azul sabemos que a veces son símbolos que se usan para ese fin. Las pulseritas color rojo que muchísima gente, incluso intelectuales, médicos, profesionales, les vemos alrededor de la muñeca y no se nos ocurre preguntarle porque sabemos cuál es el sentido que tiene. Bueno, efectivamente dice que también a esta pulsera se le pone una semilla de copinol que se le dice ojo de venado. Ah, eso no conocía yo. Lorena dice, Lorena Dávila, que le es muy difícil conseguir la planta de ruda en costa central de California, pero que ya hace 10 años que consiguió una planta y ahora la tiene en su casa y la cuida con mucho cariño. Muy bien. En cambio, Luis Enrique Castro dice que en El Salvador la ruda es bastante abundante. Es muy infrecuente en algunas casas que son chalet, que a la entrada ponen en uno de los costados de acceso una planta de ruda. Y la creencia popular dice que cuando viene alguien con malas ondas, la planta se pone mal, es decir, se seca. También, esas son las creencias que circulan en la tradición oral, ¿no? Que necesariamente uno cree o no, es decir, no cree en las brujas, pero que las hay, las hay. Y mucha gente siempre se cuida por las dudas.
Lo que yo no sabía, y me enteré en una de las conversaciones que dio uno de los rabinos, es por qué la manito va con el dedo pulgar dentro de los 4 dedos. Eso le había regalado mi abuelita a mi hija. Y me enteré recién por qué está la manito con el pulgar cubierto por los 4 dedos. Se dice que el dedo pulgar es muy independiente y muy poderoso. Y entonces la persona puede sentirse muy soberbia o muy creída, y entonces para mostrar humildad se esconde el dedo pulgar y se lo cubre con los 4 dedos. Bien, Tengo bueno, hay que llegar más. a la altura de mi vida para enterarme qué significaba ese dije que regaló la abuela Alegre Pinto de Levi. Es más, si hubiera sabido, yo tengo uno de esos guardados. Lo que te quería comentar es que en general los símbolos de color rojo para la protección contra las malas ondas, el mal de ojo, son de origen europeo ashkenazí. Los judíos sefaradíes usamos el azul, el turquesa, contra el mal de ojo. Y porque en Medio Oriente el color rojo es al revés que lo que pensamos en Europa, es el símbolo de pureza. De hecho, las novias en Medio Oriente se casan con un vestido que tiene rojo o de color rojo directamente. Así que toda es una mezcla, como decíamos al principio, una mezcla de tradiciones que atraviesan culturas y atraviesan también diferentes comunidades judías, ¿no? Sí, la simbología de los colores, eso sabemos. Sin ir más lejos, el color de duelo en China, tengo entendido que es el amarillo. Y con respecto al color azul o turquesa, es el ojito que se usa tanto, ¿no? Ese ojito color turquesa, para eso sentido, para eso mismo. Hay mucha billutería hechas, pulseritas enteras, colgantes, que se hacen con esos ojitos color turquesa, el maví. El color Maví es azul en turco. Y no hace falta que sea un ojito, puede ser una piedra azul o turquesa colgada, no tiene que tener forma de ojo, pero eso es lo que nos protege contra el mal de ojo. Sí. Lo otro que yo mencioné también fue el número 5, que entre los árabes el hamse es muy importante. Y muchas veces, en forma descarada, un paisano no tiene temor de decirle a otro, cuando le alaban un nieto, algo que tenga que ver con el hamse. Yo sé que mi mamá se ofendía terriblemente cuando alguien le sacaba en cara el hamse. Es que tengo entendido que el hamse representa la mano que para, el hamsa, que decían Sí, hamsa sí. era para frenar algo. Sí, como diciendo, basta, pará ahí. Sí. Sí, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con las creencias y las supersticiones. Bueno. En los mismos dichos y refranes, si uno recoge ese material, puede encontrar también mucho material. Bueno, vamos a leer algunos mensajes más. Acá Silvia Spector también te dice muy interesante. Un lujo escucharte, querida Chuchi, como siempre te dice Estela Perla Krasnogor. Sí, Krasnogor, Perlita. Saludan, Sergio saluda desde Lima, Perú. Teresa Silverman, por muchos años de investigación con esa pasión, hermana querida, así que me Sí, imagino es que mi es tu hermana. hermana. Se ve que te conoce muy bien. Después de Y tu 16 hija años te nació dice que ella. siempre conserves la pasión. Muy bien. Esa es mi hija. Eliana Blanca dice que lindo, hermosa explicación, Mi hermoso y sobrina. precioso romancero. Aida Benaltalef, una conocida de todos nosotros, nos dice Sí. muy buena la charla, Que Chuchi. quiere tomar clases de hebreo con Rivka Cook. Sí. Desde Hollywood, en Florida, en el norte de Miami, te dicen Alberto Gateño, muchas gracias por ilustrarnos. Sí. Hermoso trabajo de investigación. Ese es mi hijo, que es de Buenos Bueno, Aires. está toda la familia. Aaron Siwin. Maravillosa explicación, Analía Sorín, que ya la vimos en varios encuentros de estos.
Brillante exposición, dice Julia Pesach. Muy linda exposición, dice Ariel, también de la Mi otro familia. hijo, desde Buenos Sí, Aires. toda la familia. Aquí en Perú, sobre todo en el interior del país, se cree que la ruda da suerte, abunda en el país. Esta vez. En Montevideo, dice Julia Pesach, vi en Brit Milá repartir confites y ramitos de rudas con papelico plateado. En Tal Chile vez. acostumbramos tener ruda en cada, pero debe ser regalada, no comprada. En casa, debe ser en casa. Sí, una condición. Sergio David Díaz Vázquez dice que en algunas casas cuelgan unas ramas cerca de la puerta en Perú, como bien decías. Bueno, Luis Enrique también dice que acá es azul en la novia, no recuerdo dónde era. María Fernanda, otra amiga, oro y coral rojo también se usa para el mal de ojo. También la planta de ruda, decían en mi familia que cuando la planta se secaba, había entrado una persona envidiosa siguiendo lo que nos decías. Lo que decía, sí. Hay creencias que se transmiten a lo largo y a lo ancho. Oscar Algranati dice, mi gracias Chuchi, hoy le contaba a mi esposa que mi abuela no me dejaba salir sin ponerme ruda en el bolsillo. Gracias, Oscar, querido. Él vive en Estados Unidos y es familiar nuestro también. Muy bien, bueno, y hasta aquí tenemos los comentarios. Hermosa presentación, Chuchi. Una de las personas Gracias que más a ustedes sabe... por la invitación. No, pero Chuchi es de las personas que más sabe de las tradiciones sefaradíes y tiene esa habilidad de ver no solamente la tradición sefaradí, sino también el marco en el que está y cómo se relaciona con otras etnias u orígenes, digamos. Bien, Chuchi, antes de despedirte, quiero contarle a la gente qué es lo que se viene para... En una semana ya tenemos 3 eventos. El domingo a la 1 del mediodía, hora argentina, cada uno sacará las cuentas a qué hora le toca, que va a ser por Zoom, porque acá va a haber interacción. Vamos a estar en los encuentros de cada semana hablados completamente en ladino, y no tengan miedo los que hablan castellano, que lo van a entender perfectamente y se van a enamorar de la lengua, porque además con 2 de los exponentes más importantes del idioma, como es Rachel Amado Bornik, la creadora del Foro Ladino Comunità, y Moshe Shaul, que es el prócer máximo que tenemos, creador de una forma de escritura, creador del programa de radio en ladino, cuando todavía ni soñábamos con Internet. El martes a las 7 de la tarde, siempre hora argentina, el acto de recordación de la Shoah, de las comunidades sefaradíes, también por Zoom. Los datos los van a encontrar siempre en eSefarad. Y el jueves que viene, nuestro encuentro habitual de los jueves de Raíces de Sefarad, tú sabes, Chuchi, que el premio Israel es el premio máximo que da el Estado a su gente. Bueno, Edwin Ceruzzi es premio Israel, es investigador de la música sefaradí, nos va a hablar de su última investigación llamada Canticas de los Abuelos. Mientras tanto, te digo que llegaron muchos saludos. Perla Noé, bueno, otra amiga desde Tucumán. A los que no podemos decir en este momento, se los vamos a mandar absolutamente todos a María Esther para que ninguno se quede sin que su comentario llegue a ella. No se preocupen, no podemos leer. Hay una gran cantidad de saludos y comentarios. Así que tenemos que ir eligiendo un poquito, pero todos van a llegar. Y recordarles que pueden colaborar con los esfuerzos que hacemos, que es hacer una donación en cualquier parte del mundo que estén, yendo a paypal.me/sfarad, y será muy bien recibida todos los aportes, porque muchas de estas cosas cuestan. Los tiempos nuestros no, los oradores son todos voluntarios que lo hacen de corazón, pero la tecnología, las promociones, los mailing y todo eso cuesta dinero, así que siempre les pedimos que nos ayuden. Por eso tenemos esta cuenta en paypal.me/sfarad, y si no, en la página de sfarad.com al pie encontrarán un botón para hacer las donaciones. Chuchi, mil gracias. Nos vamos a encontrar seguramente pronto. Tenemos un proyecto que todavía no podemos contar, pero
ya hay otras cosas que vamos a hacer con Chuchi, siempre con la tradición sefaradí. Muchas gracias. Bueno, nos queda saludarlos a todos, despedirnos y agradecerles mucho que nos acompañen todos los jueves, todos los domingos y en todas las actividades que les proponemos. Y nuevamente, gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes.